Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué fue lo que vimos el viernes? Estuvimos viendo cómo los fariseos le reclamaban a Jesús que sus discípulos no se lavaban las manos, que comían con las manos sucias. Ellos tenían rituales para el lavamiento de las manos, para el lavamiento de los vasos y todos los utensilios de metal que usaban. Le daban más énfasis ellos a las tradiciones que a las escrituras. El Señor los llamó hipócritas, les dijo, porque esos rituales solo estaban en la tradición. De eso que ellos decían, no hay nada escrito, fíjense. Ellos lo hacían para que los demás los vieran y ellos poder sentirse muy santos, muy limpios, fíjense. Así que también vimos que habían invalidado. Imagínense qué serio lo que hicieron. Invalidaron el mandamiento de Dios por mandamiento de hombres. Y esto se los dijo Jesús. Fíjense. El Señor prohíbe que se le agregue a la palabra o se le quite a la palabra de Dios. Fíjense. Por eso era que Jesús les hablaba tan fuerte. El Señor le dio mandamiento a Moisés de honrar padre y madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Ese era el mandamiento. Porque el Señor no aprueba que un hijo hable mal de sus padres o que no le ayuden al envejecer, que sean indiferentes a la necesidad de sus padres. Fíjese, Él quería que los hijos velen por sus padres cuando ellos ya necesitan, ya no pueden trabajar. Fíjese, es el primer mandamiento con promesa: honrar padre y madre para que todo te vaya bien en la vida. Eso es lo que dice el mandamiento. Los fariseos habían invalidado ese mandamiento diciendo que la ofrenda era primero. Entonces, si el hijo lo único que tenía era la ofrenda, no podía ayudar a los padres porque tenía que entregarla al templo, al Señor, invalidando así el mandamiento, lo que decía realmente el mandamiento. Y leímos varios versos el viernes donde está prohibido agregarle y quitarle a la palabra de Dios. Pero vamos a leer lo que dice Apocalipsis 22:18 para que veamos lo serio que es quitarle o añadirle. El verso 18 del capítulo 22 que escribió Juan dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que mire lo delicado que es quererle quitar o añadir algo a la palabra de Dios. Y al final leímos que el Señor siempre con su dicho: el que tiene oídos para oír, que oiga. Regresando a Marcos 7, el verso 17 dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no le contamina? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía
que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. El verso 21 dice, porque de dentro del corazón, o sea que aquí nos damos cuenta que el Señor lo que ve es lo que tenemos, lo que guardamos en nuestro corazón. Por eso roguémosle a Dios que lo único que esté ocupando nuestro corazón sea su palabra. Dice el verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, la necedad. 15 diferentes palabras de las maldades que alberga el corazón del hombre. Y el 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, esto que está en el corazón, eso sí contamina al hombre. Por eso tiene que irse para afuera cuando llegue el Señor Jesús, pedirle que nos limpie, que saque todas esas maldades de nuestro corazón, para que lo único que haya en nuestro corazón sea la palabra de Dios. El 24 dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, lo que actualmente hoy es Líbano. Y entrando en una casa, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse. Y dése cuenta que aquí Jesús ya no está en Israel, se va a un lugar extranjero. Mire, y se fue y dice que quiso esconderse, posiblemente de Israel, no sé, pero no lo pudo hacer porque el verso 25 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Era griega, era de Siria y de Fenicia. Esta mujer traía una mezcolanza de naciones, fíjese, pero va a recibir el milagro y Jesús se lo va a aclarar. El 27 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aunque la respuesta de Jesús no fue muy amable, que se diga, ella no se da por vencida. Mire la fe de esta mujer. ¿Cuántos de nosotros, por una mala mirada, ya no queremos hablarle a la persona o nos vamos del lugar? Solamente, ni siquiera que nos hablen, solamente que nos miren mal. Pero ella se quedó ahí. Mire, en Mateo 15, 24 creo que es, se explica un poquito más el Señor. Es este mismo relato de esta mujer que le va gritando al Señor en el camino, que sane a su hijo, y hasta le dice, hijo de David, le dice, para que sane a su hija. Y los discípulos le dicen al Señor, despídela, porque viene dando gritos atrás de nosotros. Y en el verso 24 dice, en Mateo 15, 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque si nosotros nos damos cuenta cuál es el tema de los profetas en la Biblia, todo el tema es sobre la restauración de Israel. Porque acordémonos que Israel se dividió. 10 tribus se fueron a todas las naciones y solo 2 se quedaron en Judá. La unificación de las 12 tribus. Ese es el propósito del Mesías de Israel. Unir
a las 12 tribus. Fíjese, Jesús es el Mesías de Israel. Él tiene que traer de vuelta a esas tribus que se fueron por siglos, regadas por todas las naciones. Y Él las tiene que traer de vuelta. Es por eso que los judíos alegan que Jesús no lo hizo, según ellos. Jesús no lo hizo porque no trajo de vuelta, dice, no unificó las 12 tribus. Pero no es así. La división vino por la desobediencia de esas 12 tribus, porque tanto las 10 tribus, que son las tribus de Israel, como las 2, que es Judá, pecaron igualmente, pecaron contra Dios, dice. Entonces, eso es a lo que tiene que venir el Mesías de Israel. Pero en la primera venida del Señor Jesús, eso no pasó. Fíjese, según los judíos. Pero Jesús, si usted se acuerda, en Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer. Y oirán mi voz y hablarán. Y habrá, dice, no, y habrá un rebaño y un pastor, nada más. Y si nos vamos a Ezequiel 37:21, dice, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las que fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en tierra en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Así que mire, mis hermanos queridos, Dios tiene solamente un pueblo. Y mire, ahí estamos nosotros, porque fuimos injertados en el olivo. Él dice que rompió ese velo, esa enemistad que había entre los dos. Ahí nos injertó Él, en el olivo. Y Jesús lo está diciendo aquí. Él dice, y oirán mi voz. Los tengo que ir a traer, dice Jesús. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él es nuestro pastor. Gálatas 3:6-7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, sabiendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si nos bajamos al verso 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, aleluya, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Mire, tenemos herencia nosotros. Tenemos herencia. Abraham hizo una cosa linda. Si usted va a Génesis 18, y creo que es el verso 19, el Señor está diciendo que Él bendijo a Abraham porque Él sabía que Abraham iba a instruir a sus hijos con los preceptos, con los mandamientos del Señor. Así que Abraham hizo discípulos a sus hijos. A Isaac lo hizo discípulo. Y Isaac hizo lo mismo. Hizo discípulos con su hijo. Por eso usted ve a Jacob peleando desde su nacimiento. Viene agarrado del talón de su hermano, mire, peleando. Y pelea con un ángel. Y dice, por su bendición, no te soltaré hasta que me bendigas, le dice Jacob al ángel. Esto es un llamado para nosotros.
nos está diciendo que nosotros también debemos de hacer discípulos. ¿Dónde? Empezando en nuestra casa, con nuestros hijos. Que nuestros hijos sean discípulos del Señor, para que ellos a su vez también formen a sus hijos. Y así, continuamente, mire, nuestras generaciones sean discípulos del Señor Jesús. Eso es lo que dice en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id, este es el mandamiento del Señor, cuando ya se va. Por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones. Es un mandamiento. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que Jesús, si vemos que Jesús sí vino, mire, a hacer el llamado a las 12 tribus. Y ahí entramos nosotros. Ahí estamos nosotros también. Porque dice que Él los va a traer de todos los confines de la tierra. Y yo estoy segura que aquí en este pequeño estudio tenemos oyentes, tenemos del Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, de México, de Argentina. Mire, están las ovejas por todos lados, pero el Señor Jesús dijo, van a oír mi voz y van a venir. Así que somos ovejas de su prado, mis hermanos. Por eso, la respuesta de Jesús al pedido de esta mujer cananea, gentil, aunque su respuesta en el principio nosotros la notamos que fue dura, ya entendiendo que Él es el Mesías que venía a reunir a las 12 tribus, fíjese, venía a reunir a todos los que se habían perdido, entonces entendemos. Y vemos que la miseria de Dios está siempre presente, fíjese, y en este caso no iba a ser algo diferente. Y mire la fe y la humildad de esta mujer. Cualquiera se hubiera ido, pero ella se quedó. Humildemente, mire, habló con el Señor. Regresando a Marcos, el verso 28 dice, respondiendo ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y en Mateo 28, mire lo que le contesta el Señor Jesús. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Por la humildad de su respuesta, porque no fue altanera. Mire, su milagro le fue concedido, porque el que se humilla, dice la palabra, será exaltado, y el que se exalta será humillado. La humildad es el boleto de entrada al reino, para pertenecer al reino de Dios. El pedido de esta mujer fue oído y concedido. El 29 dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. El 31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, él no le gustaba hacer shows. Él siempre se iba aparte. Y dice, tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Son acciones extrañas para nosotros, mire, pero sanó a este hombre griego, a este gentil de las 10 ciudades, lo sanó. Y levantando sus ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó
que no lo dijesen a nadie. Mire, siempre que él hacía un milagro, no quería él que lo contaran. Mire, que no dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Quiénes fueron los que habían cerrado sus oídos para no oír lo que el Señor mandaba, lo que el Señor decía? Las 10 tribus que se fueron dispersas por el mundo entero, se fueron al exilio. Pero aquí vemos al Señor alzando sus ojos al cielo, dice, y gimiendo, mire, por este pueblo, para que les fueran abiertos los oídos, fíjese, y que puedan, al tener los oídos abiertos, entonces van a poder hablar todo lo que la palabra dice. Aquí lo dejamos y le damos gracias a Dios por su palabra preciosa que siempre nos deja enseñanza, siempre nos dice algo nuevo, porque Él todo lo hace nuevo, dice la palabra. Entonces, aunque ya lo hayamos leído muchas veces, el bien